Se miró las manos, como quien las viese por primera vez. Eran más grandes de lo normal, no por grosor, sino por su longitud. Sus dedos eran largos y finos, sus nudillos huesudos y marcados. Eran unas manos hechas para tocar el piano, para acariciar cada tecla por separado y alzar su preciosa melodía hacia los cielos, atrayendo con ello la esperanza al mundo. A su derecha vislumbró un enorme ventanal circular, reforzado con circunferencias de acero dorado que se iban achicando poco a poco formando una enorme diana, en cuyo centro se empezaría a vislumbrar el sol amaneciendo en el horizonte. La circunferencia más pequeña y centrada parecía levitar a escasos milímetros sobre el nivel del mar, alineado perfectamente con el astro rey. Cuando el reloj marcase las 8 de la mañana, aquella bola de fuego entraría en el círculo central, marcando el momento exacto para empezar su función. Aquel evento solo ocurría una vez al año y marcaba el inicio del reinado de un nuevo dios, que perduraría hasta el equinoccio de verano siguiente. Estos dioses eran 8, y se rotaban anualmente para poder guiar a los humanos por el camino de la paz y la armonía. Tomaban el papel de reyes y jueces, gobernando todo lo que abarcaba la vista, renovando una era de orden y paz que llevaba postergándose desde hacía siglos. Todos eran felices amando a sus dioses, salvo el pianista. Él no amaba a estas deidades, ni tampoco era feliz, pues su corazón pertenecía a la niña que iba a ser entregada como sacrificio a cambio de postergar la prosperidad un año más. Aquel evento era muy importante, se preparaban celebraciones y se cantaban salmos alabando a los dioses y a su mártir. Este debía ser puro de corazón, casto y cuya belleza y ternura hiciese suspirar al corazón más duro. Cualquiera pensaría que es un acto más que noble a cambio de la seguridad del mundo, un pequeño precio a pagar. Él siempre había mantenido ese pensamiento, hasta que un mes antes de la llegada del equinoccio recibió la fatídica noticia. Su hija pequeña, el centro de su vida y existencia, había sido escogida para tal honor. Cuando se enteró no fue capaz de dar crédito a lo que oía, siquiera cuando la guardia irrumpió en la vivienda y se llevaron a la pequeña ante la pasividad de su padre. Mientras la veía marchar, sintió como si una mano invisible arrancara de su pecho el poco calor y alegría que aún albergaba. Permaneció tirado en el suelo durante días, llorando desconsolado, mientras en la calle escuchaba los gritos festivos de sus vecinos. Al séptimo día recibió una visita que llevaba meses esperando. Se trataba del jefe de orquesta, el hombre con más poder dentro de la torre de hueso y su superior directo. Le recibió en ropa interior, con una barba prominente y descuidada, sucio y apestando a alcohol. Aunque era su jefe, la relación que habían mantenido desde siempre había sido más cercana de lo que muchos llegarían a saber. Se tuteaban, paseaban juntos al alba con la excusa de que vivían en la misma residencia, tomaban café e incluso en ocasiones el jefe se quedaba a dormir en casa del pianista. Entró ignorando a breve su estado de dejadez, echó un vistazo a la casa y se volvió a él con una expresión muy seria en el rostro. Fay, siento no haber podido venir antes. Los preparativos me han tenido demasiado ocupado. Yo también he estado ocupado, Jacob. ¿No lo ves? Le respondió extendiendo el brazo para señalar la totalidad de la sala. Se encontraba en un estado deplorable, cubierta de manchas de suciedad y basura. No creo que autodestruirse sea una ocupación muy sana, deberías darte una ducha y vestirte. No tengo ganas, respondió, dejándose caer al suelo apoyándose contra la pared. La puerta de la calle seguía abierta de par en par, aunque poco o nada parecía importarle. Solo quiero morirme, y llevarme a todos conmigo. Tenía los ojos rojos y secos, pues no le quedaban lágrimas por derramar. Entiendo tu situación, conozco lo que le ocurrió a tu mujer y a tu hijo. Sé que la pequeña Alice era lo único que te quedaba, pero debes saber que esto ha sido cosa del azar. Nadie del consejo ha tenido algo que ver en esta decisión. Sois quienes habéis dado la orden. Podríais haber ignorado el resultado y haber hecho una nueva elección. ¿Acaso estás loco? La decisión la toman los propios dioses a través del sorteo. Realizar un acto como el que propones podría granjearnos su enemistad. Por mí los dioses pueden irse al infierno. Recibió una patada en el costado a modo de respuesta, la cual le dejó sin aliento.
Se llevó la diestra al lomo apretando con fuerza los dientes, pero sin mostrar signo alguno de querer revolverse. Contén esa lengua, muchos han muerto por menos. Fel alzó la mirada y vio como su rostro enrojecido intentaba contener unas lágrimas que no existían. Parecía furioso a la vez que triste, como un crío que acaba de sufrir un berrinche. Te lo repetiré. Dúchate, no pienso dejar que te pudras cual fruta madura tirada en el suelo. A fin de cuentas, hasta el equinoccio Alice no desaparecerá. Aquella frase parecía haber despertado una reacción en el pianista, quien frunció el ceño hasta casi fundirlo con su nariz. Cierto, sigue viva. Pero tiene los días contados y no me dejarán verla hasta el día de su ejecución. No podré pasar con ella sus últimos momentos y no puedo hacer nada por evitar su desenlace. Se llevó las manos a la cabeza, agarrándose con fuerza su cabello mientras las lágrimas volvían a brotar de su interior, como si hubiesen permanecido escondidas en algún rincón de su cuerpo expectantes de que llegase dicho momento. Preferiría verla muerta a mis pies, antes que ser conocedor de su actual destino. Apenas es una niña, no ha conocido lo que es vivir y cuando muera, su destino será ser una con la quinta diosa. Siquiera seré capaz de reencontrarme con ella en el mundo de los muertos, pues será una parte inseparable de la esencia de un dios. Habrá muerto tanto en cuerpo como en espíritu, será menos que polvo llevado por el viento. Desaparecerá. Ambos permanecieron en silencio durante más de una hora. Jacob de pie en el pasillo de la entrada, mirando a su amigo derrumbado mientras el ambiente festivo se extendía por el exterior. Algunos vecinos se asomaban indiscretamente, marchándose en cuanto sus miradas se cruzaban con la del jefe. Fue cuando el sol empezó a esconderse que Fel se levantó, vio a su amigo y se dirigió al servicio sin mediar palabra. Poco después el sonido de la ducha empezó a reverberar en el fondo, momento en que Jacob esbozó una sonrisa y cerró la puerta de la calle a su espalda. Tenía mucho trabajo por delante aquella noche. Los días transcurrieron como semanas, mientras el desdichado se esforzaba por recuperar el orden en su casa con la ayuda de Jacob, quien no escatimaba esfuerzos en mantener la atención del pianista apartada de todo aquello que le recordase a su hija. Retiró todo lo relacionado con ella de la vista y lo encerró en una habitación auxiliar con llave, esforzándose por borrar su presencia de la vida del padre, quien apenas ofrecía resistencia. Su aire era melancólico, cual espectro funesto que caminase por la casa sin apenas hacer ruido, suspirando y sollozando con cada paso. Cuando apenas quedaban 2 semanas para la ceremonia, el jefe de orquesta le pidió que se sentara junto a él en el sofá para hablar. Le he pedido a Robert que sea el quien realice el ritual, le dijo sin rodeos. Creo que será mejor para ti mantenerte al margen de todo este asunto hasta que haya pasado. Apenas sabe mantener la fluidez de las notas de una partitura simple. ¿Y pretendes que sea el quien atraiga a la diosa con su melodía? Respondió secamente. Déjalo, lo haré yo. Su rostro se había vuelto frío en los últimos días, al igual que sus palabras. Casi no se reconocía en el espejo, pues el reflejo que éste le devolvía distaba mucho del hombre alegre y risueño que había sido meses atrás. Andaba encorvado, con los labios formando una línea recta en un rostro carente de emoción. Ya no sentía tristeza, solo odio. Odio hacia el mundo, hacia los dioses, hacia su amigo y sobre todo hacia sí mismo. Se culpaba de no haber sido fuerte, de no haber logrado evitar que se llevasen a su hija y de no haber escapado a tiempo de aquel lugar. Permíteme decirte que no te veo capacitado. Respondió Jacob procurando que sus palabras no sonasen más duras de lo pretendido. Y creo que has enseñado bien a Robert, que su música no desagradará a los dioses. No te estoy pidiendo permiso, te estoy diciendo que seré yo quien lo haga. Su mirada fría taladró la de su amigo hasta congelarle el alma. Si no puedo volver a verla ni despedirme de ella, que al menos en sus últimos momentos sepa que ella siempre estará en mi corazón, que su recuerdo marcará todas mis notas y que mi metrónomo irá al compás del recuerdo de su risa. Mi música siempre la ha acompañado en vida, y hará lo mismo en su muerte. El jefe de orquesta no pudo hacer nada más que guardar silencio y asentir, pues sabía que poco o nada podría hacer para convencerle de lo contrario. Los días prosiguieron sin Jacob pululando por la casa,
pues sabía que debía dejar espacio al compositor para dar forma a la melodía de los dioses. Una melodía que sería la precursora de un gran cambio en el mundo. El tiempo pasó y el momento llegó. El pianista y compositor fue trasladado el día antes de la celebración por una escolta de guardias reales desde su casa hasta las mismísimas puertas del gran torreón de resonancia. Una torre blanca como el marfil de las teclas de un piano, y tan alta que su punta se podía ver desde cientos de kilómetros a la redonda. Una obra de ingeniería fruto del trabajo de hombres y dioses, pues estos emplearon su poder para reforzar los pilares y ampliar la magia de las notas. Pero antes debía hacer frente a una subida que le llevaría un par de horas, una proeza de resistencia a la cual no tenía claro que estuviese preparado. Debía subir los 2500 escalones que llevaban desde la base de la torre hasta la parte más alta. Aunque había descansillos y un par de salas de descanso durante el trayecto, si no eras una persona habituada a hacer tal esfuerzo físico se convertía en toda una odisea. Por lo que, para evitar retrasos y el agotamiento físico del pianista, se había preparado un dormitorio en la planta superior junto al órgano del ritual. Así los pianistas podían ascender el día anterior y tener tiempo para organizar sus partituras, practicar la melodía y estar descansados para el momento del ritual. El día transcurrió sin mayor percance, y la hora del ritual se acercó mientras el pianista mantenía su mirada fija en la vidriera que apuntaba al horizonte. El sol ya asomaba, ascendiendo lentamente en su imperturbable trayectoria. La melodía no era solo un reclamo, también servía de puente entre el mundo de los hombres y el de los dioses y como catalizador de su propia existencia. Se creaba un vínculo invisible entre melodía y Dios, tan profundo, que cada pulsación del teclado sería un reflejo sonoro del latido de su corazón. Esto no era algo que todos conociesen, era algo que había ido descubriendo él mismo a lo largo de los años. Y ahora pretendía valerse de ello para llevar a cabo su venganza. En cuanto el astro rey se coronó con la aureola de oro del gran ventanal, sus dedos empezaron a tocar las piezas de marfil con lentitud. Emitían un sonido dulce y relajante que fue propagándose por toda la torre de marfil, reverberando y ampliándose por medio de unos canales interconectados que emitieron su música amplificada en dirección al sol. Cada nota que emitía estaba cargada de sentimientos y se convertían en palabras en oídos de los más expertos. Sonaba como una nana, una creación pensada para relajar el nerviosismo y vencer al miedo que atenazaba los pensamientos de una criatura. Una niña castaña que habían situado en un mirador elevado el cual se adentraba hacia el mar apuntando al sol. Llevaba ropajes holgados del blanco más puro, con las manos atadas a una pieza metálica que sobresalía del suelo hasta su cintura. No era extraño que los infantes pretendiesen escapar a causa del pánico, por lo que a lo largo de los años había ido perfeccionando el ritual con tal de aumentar su efectividad y la seguridad de quienes lo realizaban. Ella por el contrario no parecía tener miedo, y lanzaba miradas indiscretas hacia la aguja mientras dejaba que la música de su padre la envolviera en un cálido abrazo. Aquellos momentos se hicieron eternos tanto para el padre como para la hija, quienes se sintieron conectados incluso por la enorme distancia que les separaban. Pero para el resto de los mortales no duró demasiado, pues la figura divinizada de la gran dama apareció descendiendo de los cielos con los brazos abiertos abarcando todo el horizonte. Su presencia era intimidatoria, un ser celestial creado de luz y poder, con la capacidad de crear y destruir planetas enteros con su solo pensamiento. Descendió lentamente siguiendo el compás de la melodía, hipnotizada por la carga de emociones que ésta le transmitía. Siguió bajando hasta que la punta de sus dedos rozó el mar y el mirador se situó a la altura de su seno. Fue en ese momento justo, cuando las manos de la dama se alzaron en pos de cernirse en torno a la pequeña, cuando el ritmo de la música cambió. El odio, desprecio, el deseo de muerte y la furia desenfrenada rompieron la armonía melosa y apuñalaron el alma de la diosa inmortal. Cada nota fue sentida por ella como el impacto lacerante de un proyectil al rojo vivo. Intentó escapar, empezó a alzar el vuelo cuando una nueva ristra de notas mortales fracturó su alma por completo. Era un espectáculo extraño, pues el populacho no era consciente de lo que en esos momentos le ocurría a su salvadora. Ellos solo eran capaces de ver cómo se retorcía, cómo sus dedos arañaban el aire como si pretendiese aferrarse a una loma invisible.
Sus gritos de agonía y terror quedaban eclipsados por la potencia reverberante de unos enormes altavoces situados por toda la ciudad y en torno a la zona del ritual. Su piel se empezó a deshacer en tiras, como si estuviese siendo desollada en vida por 1000 cuchillas. Cuando no fue capaz de soportarlo más, se desvaneció, desplomándose de espaldas al mar mientras se descomponía en luz y polvo blanco. La ciudad de la Torre de Hueso retumbó con tal violencia que los edificios más altos, que se contaban por millares, se dieron ante la sacudida, derrumbándose sobre la ciudad, destruyendo y matando a todo aquel que fuese demasiado lento como para escapar de su sombra. Ninguno se libró de la ira de la tierra, siquiera la enorme torre que había servido durante milenios como un faro perpetuo para los dioses, ni el enorme mirador del sacrificio, el cual cayó junto a la diosa, perdiéndose sus restos bajo las olas embravecidas. Las notas se propagaron por el mundo ayudadas por torres de repetición, las cuales habían sido activadas para que toda la humanidad fuese partícipe de tan ansiado evento. Esta música infernal rompió la armonía impuesta por la voluntad de los dioses, dejando a su paso un reguero de caos y destrucción al despertar el deseo más oscuro de los hombres. Un deseo que durante siglos había permanecido encerrado gracias a la magia embelezadora y a la férrea determinación de los grandes músicos. La guerra estalló y la muerte se propagó en los siglos siguientes. El lugar donde el cataclismo tuvo comienzo fue sellado y renombrado como la caída de la diosa, quedando limitado su acceso a un círculo muy escaso de historiadores y arqueólogos. Algunos de estos exploradores juraron haber visto en la distancia una pareja de apariencia espectral, formada por un hombre etéreo y una mujer vestida únicamente con una corta toga blanca. Esta mujer parecía estar rodeada por un aura dorada que tranquilizaba y apaciguaba a quienes se acercaban demasiado. Aún así, nadie lograba alcanzar el lugar en el que se hallaban. Y si conseguían acercarse lo suficiente, estos desaparecían como un espejismo vaporoso. Su leyenda se propagó por el mundo, plantando una pequeña semilla de esperanza al considerarlo el último eco del alma de la gran dama, y el posible resurgir de la era de los dioses. Pero para su desgracia, los dioses nunca regresaron y el declive de los hombres prosiguió hasta su fin.